Es la senadora Larraburu, lo de la senadora Fiore de Salta. Completamente, bueno. Lo de esta senadora de Mendoza que recién leímos también. Y bueno, y por eso también salió junto con la votación de la ley, que fue por unanimidad votada, 58 votos a favor y 0 en contra, un proyecto de comunicación. Así es, no tenemos bien en claro, ahora vamos a preguntarle a los especialistas qué alcances tiene este proyecto de comunicación, pero se los vamos a leer y dice lo siguiente. El Poder Ejecutivo coordine con las diferentes asociaciones y organizaciones que cultivan cannabis medicinal para garantizar que en ningún caso sea interrumpida la provisión de dosis necesarias para cada tratamiento durante el lapso que transcurre desde la sanción de la ley hasta su efectiva implementación. Bueno, esto según... Tenemos en línea al doctor Mariano Fusero en un minutito nomás. Ahí me dice Lola. ¿Decías, Gaby? No, que bueno, que justamente ahora vamos a hablar con Mariano de los alcances de este proyecto de comunicación, que bueno, nos permitiría de algún modo estar un poquitito amparados mejor a las organizaciones que ayudan a usar este terapeuta. Ya que vienen cultivando y atendiendo la demanda actualmente en el país. Ahora sí, lo tenemos en línea al doctor Mariano Fusero. Mariano, buenas tardes, bienvenido a Contraflor al Resto, el programa de la Organización Canábica. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Mariano, muy bien. Mati, Gaby y la Machi y Santi te saludan de la Organización Canábica Bariloche. Te llamábamos, vos sos un especialista en el tema, queríamos hablar un poco con vos lo que es el alcance de esta nueva ley de cannabis medicinal y sobre todo, no sé si llegaste a escuchar lo que venía leyendo Gaby, que es el tema la verdad que no. del proyecto de comunicación que salió también con la votación en el día de ayer. Sí. ¿Qué alcance sí? El alcance de la ley, a mi criterio, y creo que es bastante público ya, mi opinión es bastante limitado, ¿no? Y coinciden varios senadores, los que estuvimos presentes el otro día cuando fue la firma del dictamen en las comisiones parlamentarias, en el plenario que se realizó el día anterior a la votación, también coincidían en eso, ¿no? Que la norma que vino de diputados es una norma que la llamaron corta, limitada, que creaba varias lagunas y agujeros negros, principalmente en lo que hace al acceso a la sustancia mediante la técnica de autocultivo. Y es una cuestión que hace mella precisamente en la falta de realismo y de la necesidad que tienen que tener esas normativas, ¿no? Cuando hay un gran porcentaje de la población que tiene que acceder a la sustancia mediante la técnica de autocultivo, negar esa realidad, bueno, es una forma legislativa bastante hipócrita, ¿no? Obtusa de negar esa realidad, por lo cual esa limitación me parece que afecta toda la legitimidad de la norma en sí, ¿no? La norma lo que establece básicamente es un programa de investigación en manos del Ministerio de Salud. A todo esto la investigación no es algo que haya estado prohibido en la historia de nuestra legislación. La legislación establece desde hace 50 años normativas que... No es nada nuevo, avalan. digamos. ¿Cómo? No es nada nuevo, te decía, esto No de la es nada investigación. nuevo, pero eso me parece que es importante remarcarlo, porque dentro del discurso me parece que hubo mucho nuevamente, ¿no? En la historia de esta temática política de drogas, generalmente la hegemonía médica hizo bastantes estragos, ¿no? O sea, en varios sentidos. Y creo que acá estamos en presencia de otro ejemplo de esta cuestión, ¿no? O sea, el otro día cuando veíamos, más allá y quiero aclarar esto, ¿no? O sea, más allá de todo el aporte que se haga mediante la medicina, los científicos, etcétera, pero me parece que tenemos que ser mucho más cuidadosos respecto de las especialidades y las experticias de cada uno, ¿no? Muchos médicos diciendo, por ejemplo, que bueno, esta ley legalizaba la posibilidad de hacer investigaciones. Eso es falso. O sea, eso ya estaba legalizado, claro. Claro, no es conocer la legislación argentina y tampoco tienen por qué conocerla en exactitud, porque para eso eventualmente estamos los abogados o personas que conocemos o sea medianamente la legislación en esta temática, que es bastante compleja y rebuscada todo esto. Entonces decir que es un avance en el sentido de que se legaliza la investigación, bueno, como digo, es falso. Entonces ahí vamos a los inciertos y falsos triunfalismos respecto de esta ley, ¿no? O sea, porque bueno, no se logró ningún avance en ese sentido, no se logró. Eventualmente, o sea,
crea un programa, o sea, en manos del Estado, como para investigar la sustancia, cuando la investigación científica, como decía, no está prohibida, y ni más ni menos lo que hace la ley eventualmente es restringirla en manos del Estado, cuando eventualmente también las normativas, que repito, datan de 50 años atrás, también abarcaban a los privados. Y yo eventualmente, leyendo esta normativa que se aprobó en el día de ayer, puedo tomar una opinión restrictiva respecto de lo que los privados tengan las facultades de realizar investigaciones. Tranquilamente podría asesorar en ese aspecto, decir, no, acá la ley, que es posterior en el tiempo, impide a los privados realizar investigaciones. Está todo monopolizado en manos del Estado. Bueno, estas cuestiones son las que me parece que no se hablaron claramente durante todo este proceso legislativo, y principalmente por algo que yo suelo denominar especialistas en casi todo, que suelen opinar en todas las materias y expertices por igual, y generalmente crean estos efectos de confusión. Me parece que una confusión generalizada dentro de, por lo menos, los militantes, la comunidad canábica, los autocultivadores, etcétera, respecto de los alcances de la ley y si significa o no un avance, etcétera, etcétera. Yo lo resumo en algo: es un avance o un logro en lo político, pero es un fracaso en lo jurídico. O sea, un logro en lo político significa dejar de demonizar socialmente una sustancia y visibilizar, producto de la militancia, producto de las madres, producto también de los médicos, etcétera. O sea, visibilizar los efectos terapéuticos y medicinales que tiene la sustancia. Ese es el dato positivo que podemos rescatar de todo este proceso. Ahora, en lo jurídico, como digo, y me parece que ya es redundante, es un fracaso, ¿no? No es ningún avance en lo cierto. Bien, Mariano, seguimos en conversación telefónica con el doctor Mariano Fusero. Él es miembro de la Asociación Pensamiento Penal. Por otro lado, te queríamos preguntar también, Mariano, bueno, obviamente vemos que el autocultivo es la mejor forma y más natural de regular el mercado. Si no, va a haber medicina para pocos. O sea, esta ley, y un poco a lo que está pasando también en República Checa, se va a parecer, digamos, sin regular el cultivo, las diferentes formas de cultivo, se quedaría corta también, digamos, corta en la provisión del cannabis. En el acceso, ¿no? Sí. Y totalmente, por eso la gran mayoría de las personas, ustedes son militantes, ustedes son compañeros de la lucha, la mayoría de las personas que conocemos este ambiente sabemos precisamente la importancia vital del autocultivo para acceder a sustancias con usos medicinales terapéuticos. No sé si estaríamos en condiciones de establecer taxativamente un porcentaje, pero yo me animaría a decir que un 90-95% de las personas eventualmente que necesitan de cannabis medicinal, hoy por hoy están accediendo a la técnica del autocultivo. Y eso es por múltiples razones que ya las conocemos. O sea, la necesidad de acceder a la sustancia en su estado vegetal y puro, la sinergia que se produce entre diferentes compuestos de la planta de cannabis. Claro, que generalmente los laboratorios extraen uno de esos compuestos y no tiene, o sea, la relación de sinergia con otros, como puede ser la relación CBD, THC, etcétera. La necesidad también de la experimentación propia que tuvieron cada una de las familias y los pacientes con sus propias patologías, ¿no? O sea, porque años de prohibicionismo conllevó a que esta sustancia, como decía recién, esté demonizada, no esté lo suficientemente investigada, no esté lo suficientemente difundida en la comunidad médica como para que los médicos hagan un seguimiento al respecto del uso que le brindan los pacientes. Entonces todo eso conllevó a una cuestión de hacer propio dentro de cada una de las familias y de las casas. Y aquella persona que eventualmente tuvo un resultado positivo respecto a una cepa en particular, hoy por hoy se le negaría nuevamente esa posibilidad, y cuando digo se le negaría la posibilidad amenazados con criminalización. Con criminalización. Ahora te consulto, el Ejecutivo tiene 60 días para reglamentar esta ley, ¿es verdad? Y la cual dice también, que van a capacitar a profesionales de la salud en el uso del cannabis medicinal y que va a incluir la entrega gratuita de marihuana por parte del Estado. ¿Cómo ves esto que a nosotros nos llama mucho la atención, que es la palabra gratuita, que sabemos que, en principio no existe, o alguien va a tener que pagar, o el Estado, o lo harán a través de las obras sociales? ¿Cómo ves este punto, Mariano? La verdad es que es una de las tantas abstracciones de la norma que queda en manos de la reglamentación, ¿no? O sea, se le da bastante poder a la reglamentación dentro del Ministerio de Salud como para que llene estos vacíos.
La gratuidad sí puede estar establecida, o sea, por más que lo subsidie el Estado, obviamente que todo esto tiene un costo, o lo produzca, o sea, la otra vía de acceso que tiene el Estado, según la norma, es la producción pública mediante los laboratorios públicos. Bien, o sea que absorbería el costo por lo que vos decís el Estado, digamos. El Estado argentino absorbería todo este costo. Igualmente, o sea, estamos viendo bastantes legislaciones locales que demandan a las obras sociales, al sistema público de salud local, también afrontar las importaciones, por lo cual después, esta es una norma nacional que es una norma que hace a la salud, pero la salud en materia jurídica es una competencia concurrente entre provincias y naciones. Eso significa que tanto uno como otra tienen la posibilidad de legislar en esa materia. Por lo cual, o sea, las normas que salieron hoy por hoy en las provincias son plenamente vigentes, y después lo que hace la norma nacional crea un sistema de convenios y demás como para que eventualmente las provincias y la ciudad de Buenos Aires se inserten dentro de este programa. Bueno, ahí en definitiva la reglamentación lo que va a determinar es quién afronta precisamente el costo de la importación o de la elaboración. Pero volvemos un poco, disculpa que te interrumpa, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? El autocultivo generaría mucho menos costos al Estado. Sí, en ese sentido, claramente. No hay con qué afrontar, o sea, los beneficios que produce de por sí el autocultivo. O sea, yo, más allá de cuidarle el bolsillo al Estado, o sea, le cuido la libertad a los autocultivadores. O sea, después será un análisis bien por la propuesta de realizarlo, pero en definitiva no es de mis principales preocupaciones, ¿no? O sea, así como sucede con algunas enfermedades, patologías como es el cáncer, como es el VIH, etcétera, el Estado eventualmente puede afrontar el costo de la dación gratuita de los medicamentos, y este sería eventualmente un caso. Tenemos que circunscribir que la gratuidad en el acceso a los medicamentos siempre está para con las personas que voluntariamente se anoten al programa, ¿no? O sea, claro, para bajarlo a tierra, si vos te anotas en el programa, si vos te sometes a la investigación a desarrollar, te vamos a investigar y eventualmente, si consideramos que es viable, te vamos a brindar la sustancia de forma gratuita. ¿Y cómo accedemos a esa sustancia? Mediante la importación o mediante la elaboración pública. Justamente, bueno, Mariano, te quería consultar tu visión de abogado, con esto que se votó junto con la ley, que fue el decreto, digamos, el programa de comunicación. ¿Qué interpretás vos ahí? Donde básicamente, bueno, lo leímos hace un ratito, básicamente dice que se le va a permitir que se insta al Poder Ejecutivo a comunicarse con las organizaciones y asociaciones que vienen cultivando cannabis medicinal a fin de que, bueno, no sean perseguidas ni haya nada. ¿Cómo interpretás vos como abogado y especialista, digamos, en el tema esto? Vamos a diferenciar mi opinión de lo que sea de lo político a lo jurídico. Dentro de lo político, yo presencié cuando se propuso esta declaración, si no me equivoco es una diputada de Salta, sí, que en el momento de lo... ¿Cómo? No, Fiore, ¿no es? Fiore es la senadora. Fiore. Ella fue la que propuso este proyecto. Sí, senadora Fiore, de Salta. Claro, en el debate ahí de comisiones, de plenario de comisiones, lo propuso como porque, a ver, dentro de ese debate, algo que no pudimos observar ayer, ¿no? Porque dentro de ese debate se visibilizó mucho esta cuestión de la falta de contemplación de los derechos de los autocultivadores. Y eso estuvo más que claro y más que fuerte dentro del debate, dentro del plenario. Digo que no lo pudimos observar ayer porque no hubo debate en el Senado. Eso fue el día anterior, digamos, el martes. Claro, eso fue el martes. O sea, y creo que también, o sea, en la práctica no hubo debate por dos razones. O sea, una norma cuando es aprobada por unanimidad, o sea, puede ser un dato positivo o tanto negativo. Para mí, en este caso, es un dato negativo en el sentido de que, como la norma es tan políticamente correcta, no abarca temas sensibles como es el autocultivo y demás, bueno, estaban todos de acuerdo con que el Estado desarrolle una investigación. Nadie se va a poner a eso. Entonces, la unanimidad fue tanto de diputados como de senadores. En ese sentido, nos perdimos un debate que podía llegar a ser interesante dentro del recinto del Senado, porque yo creo que varios senadores, conforme lo habíamos presenciado en la firma del dictamen, iban a claramente expresar su opinión al respecto de lo que decíamos al comienzo, que es una ley corta, etcétera, ¿no? En ese sentido, eso en lo político se rescató por lo menos la iniciativa de esta senadora de impulsar al menos esta declaración, ya que no había eventualmente quizá un consenso político como para
ir por más y de vuelta abrir el debate sobre el tema del autocultivo. No había un coraje político, mejor dicho. Ahora, dentro de lo jurídico, me parece bastante vergonzoso, porque si el Congreso Nacional tiene que hacer una declaración instando a otro poder, como el Poder Ejecutivo, que no se criminalicen los usuarios, que no se criminalicen los autocultivadores, eso es vergonzoso, porque el legislador, precisamente ellos, son los que tienen la facultad y la obligación eventualmente de legislar en la materia para que no sean criminalizados, ¿no? O sea, es bastante complejo, ¿no? Es como si el presidente de la Corte Suprema de la Nación le manda que se insta al Poder Legislativo a que no se juzgue a tal persona. No, bueno, o sea, son facultades propias del Poder Judicial, ¿no? O sea, es complicado, o sea, de entender dentro de lo jurídico, pero bueno, es la situación que sucedió en el día de ayer. ¿Y vos qué alcance interpretás que tiene este proyecto de comunicación que se dijo, digamos? Realmente, ¿qué es lo que va a impedir, digamos, que se allanen a organizaciones que vienen cultivando cannabis medicinal, que se ampare también a los cultivadores medicinales, o dependemos de la reglamentación también para eso? No, o sea, la práctica jurídicamente no tiene ninguna fuerza de imposición hacia otro poder. A ver, para dar otro ejemplo que quizás es más básico, o sea, varias legislaturas y en el Congreso también ha sucedido, o sea, declaraciones a favor de, por ejemplo, la liberación de Milagro Sala. Bueno, ¿cuál fue la repercusión de eso? O sea, es una declaración de buena fe, de buena voluntad y de lo que debería ser otro poder conforme el poder legislativo. Bien. Repito, ¿no? Contradictoriamente con lo que son sus propias facultades. O sea que por lo solo... cual esa injerencia no tiene ninguna, ¿no? Bien, solo sería una declaración, simplemente, que acompaña a la ley, digamos. Es una declaración que acompaña a la ley y que eventualmente no tiene ningún poder de ejecución y obligatoriedad para con el poder ejecutivo. O sea, el poder ejecutivo eventualmente puede hacerlo o no hacerlo conforme sus propios criterios de actuación de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich. O sea, eso a nivel nacional, y cada una de las provincias también, mediante sus ministerios de seguridad y sus fuerzas de seguridad, pueden desarrollar también criterios de oportunidad, se llama, ¿no? O sea, por los cuales, o sea, se manda la directiva dentro de un ministerio de seguridad, se manda la directiva a las fuerzas de seguridad que no allanen a autocultivadores si, por ejemplo, no hay una prueba o indicios de comercio, que no se detenga a personas en la vía pública por tenencia para consumo, etcétera. O sea, tan importante son estos criterios de oportunidad de las fiscalías y los ministerios de seguridad, que con eso, ni más ni menos, allá por 1970 y pico, se hizo el sistema holandés. O sea, el sistema holandés está basado, los coffee shop, etcétera, están basados en criterios de oportunidad de lo que se llama el Open Bar, que es el Ministerio Público Fiscal de Holanda. Dijo, estas sustancias que consideramos blandas, en su criterio, consideramos blandas, no van a ser más perseguidas y se van a poder vender y se van a poder consumir en determinados lugares que llamamos coffee shop. Y esa es la pregunta es un criterio de oportunidad. Justamente que te quería hacer. ¿Ves que con este cambio de ley, con esta nueva ley de cannabis medicinal, se cambia un poco, digamos, el panorama legal, digamos, penal? O sea, sabemos, que los fallos Basterrica, el fallo Arriola también, en cierta manera descriminalizaron lo que es el consumo de cannabis. ¿Vos ves que con con esta nueva ley se pueden crear nuevos, digamos, casos precedentes? Exacto. Gracias, Machi. A ver, no, como abogado, o sea, no observo que tenga más herramientas que las que tenía actualmente como para presentar, por ejemplo, un litigio estratégico o defender a una persona. Básicamente, o sea, no encuentro una herramienta para defensa penal o litigio, en el sentido de que, de vuelta, volvemos a lo mismo, que la ley me está estableciendo la posibilidad de que el Estado realice una investigación, y eso no afecta en nada a la realidad penal de los usuarios y los consumidores. Una aclaración al margen, ¿no? O sea, más allá de Basterrica de Arriola, no se despenalizaron los delitos de tenencia. En la práctica, o sea, los juzgados eventualmente aplican ese criterio, pero sí. El problema está que la criminalización está en manos de
la extorsión policial y de las fuerzas de seguridad. O sea, Totalmente. los consumidores siguen siendo detenidos, siguen extorsionados, siguen yendo a las comisarías, se les crea una causa. Siguen yendo a los juzgados y están librados a la claro, suerte del juez que le toque y la interpretación con también que haga. estigma social, estigma laboral que significa, ruleta judicial, como decís vos, etcétera. Bueno, todo eso es un proceso de criminalización más allá de que después se establezca una pena. O sea, no tenemos casos de condena de tenencia para consumo personal. Y muchas de las voces discordantes respecto a la necesidad de despenalizar dicen, bueno, pero en definitiva no hay consumidores encarcelados por tenencia. No, es una realidad. Ahora, todo el proceso de criminalización, o sea, sigue en marcha y alrededor de 15.000 usuarios por año son criminalizados mediante esta figura, y del autocultivo no tenemos un número cierto de lo que está sucediendo. Sí, no, Mariano, porque según interpretaciones del juzgado que caigan, pueden determinar que es para comercialización y no para consumo, entonces quedar ahí sí, como tenemos varios casos, privados de su libertad. Tal cual, sí, sí. Bueno, pasa lo mismo con el tema del autocultivo, o sea, si es para uso personal o para comercialización. Totalmente. Entonces, bueno, es precisamente lo que llamo la ruleta judicial, ¿no? Depende de las jurisdicciones, depende de qué magistrados le toquen, depende de varias cuestiones y variables que hacen desde la subjetividad, desde la ideología, desde los conocimientos que tengan cada uno de los magistrados que intervienen, o también de las jurisdicciones donde estos casos penales son recabados, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, cultivar, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires, y eso está claro. Sí. El ánimo de criminalización de algunos fiscales de la provincia de Buenos Aires está más que manifiesto. Y hoy, bueno, ni más ni menos tenemos el caso de Adriano Funaro, tenemos el caso de Necochea, el caso de Lautaro también en San Martín, donde está Lautaro en San Martín. Estamos hablando de 3 casos en la provincia de Buenos Aires. Claro, 3 casos en la provincia de Buenos Aires. 3 casos en provincia de Buenos Aires, por eso hablo de una situación mucho más compleja en la provincia, y después otra provincia que yo sitúo también dentro de la escala de, llamémoslo, peligrosidad para realizar estas conductas respecto del poder punitivo, es Córdoba. Y ahí tenemos el ejemplo de Eric. Sí. Y el ejemplo también de Brenda, lo que está sucediendo en el día de ayer. Exacto. Entonces, bueno, claramente por eso digo, o sea, depende de tal grado de arbitrariedad, discrecionalidad de esta ruleta judicial, que por eso es necesario la reforma legal como para contemplar una norma, criterios objetivos, tanto para los ministerios públicos fiscales, los jueces, como para también el ejercicio de las fuerzas de seguridad, ¿no? Exacto. Mariano, te agradecemos muchísimo toda la información que nos diste. Esperamos tenerte nuevamente para aclararnos otros panoramas más. Te mandamos un abrazo grande, compañero, y muchísimas gracias. Un abrazo a todos por ahí. Muchas gracias por llamar. Gracias, Mariano. ¿Querés ir a ver el Circo du Soleil? Radio O te lleva a disfrutar de Séptimo Día.